Del fútbol al tenis. Diego Forlán se pasa al tenis. Diego Forlán va a jugar su primer torneo de tenis profesional. Diego Forlán is set to make his professional tennis debut at 45. Va a estar jugando en el torneo de dobles junto al argentino Federico Coria. ¿Cómo le irá Forlán en este torneo? Este club de toda la vida de Uruguay, desde siempre, Diego Forlán. Seguridad, ya tenemos seguridad para el casorio. Federico Gómez. Mojarrismo. Y acá los chicos ven, la mojarra no. Vamos. Mirá el cartelito. Es un honor tener al dios de la Jabulani. Vamos arriba a la Celeste, vos. Uruguay, Colombia. Habitación 505. Muy linda, che. Muy bueno. Silloncito. A la vista que tenemos. Toma. Mirá qué naturaleza. Se arranca el Uruguay Open. Chino Recoba al servicio. Diego Forlán a la devolución. Ronca. Mira la que te das ronca. Nos cagaste el punto. Mucho talentoso zurdo acá. Ay, me erró la evolución. Servicio al partner. Ahí va el dios. La Jabulani. Toma. Mirá. Mirá, se cruza la mojarra, ganamos el punto. Vamos. No tiene tren. Se destrozó, Nico le bajó la energía. Nacho. Nacho. Está en el fondo del mar. En el fondo del mar. Ahora ríe, che, con los labios. Ahora ríe. Ahora estás nuevo con la cara, ¿no? Es la cara nueva, ahora te puedes reír todo. Lo que están gritando se escucha acá de la Rumman. Miren esto. Ahí lo tienes. Ay, boludo. Viejo, a ver si bajan el volumen, boludo, que acá tenemos que dormir, A ver si bajamos un poco de volumen, que Listo, no gritamos algunos más. jugamos mañana. 11 de noviembre de 2024, acompáñame a intentar terminar el año dentro de los mejores 100 del mundo y a jugar con Diego Forlán profesionalmente el dobles. No, boludo. Dale, estás bien, boludo. Para mí estás bien, boludo. Decile, cerrar el techo. Cerrar el techo. Apurate que nos mojamos. Apurá. Hablarle más claro. Cerrar el techo. ¿Entendido, El mago, el rey, el potro, Willy Cañas, Santiago Ventura, Peter Luxa, Pipino Cuevas, el Machi, che, full Argentina, el Gladiator, Ceballos, Tomás Bellucci, Pipino, Zeus, el pequeño Pipino triplete, Zeus doblete, Jaume Munar, la Panterita de Lien, Geno Olivieri, Paco Díaz Acosta. Es un pasillo hermoso entre la segunda cancha y la cancha central. Y acá tenés a las leyendas del tenis uruguayo. No la quiero pisar. Pablito, mejor ranking 19 del mundo. Gerán Pipino, un crack. Y acá tenés a Marcelo Filippini y así a todas las leyendas del tenis uruguayo. Entrenamiento, el partner con Carú contra Sorman Romboli. Buenísima. Mucho. Bueno, iguales. 15-0 ya. Toma. ¡Qué buena! En el video fue buena. ¡Qué lindo! Esta sección se llama Charlando en el vestuario con la mojarra y es auspiciada por Slide Token. Tiraba un chivo de la nada. Federico Gómez. ¿Cómo anda el mojarrismo? ¿Me podés contar brevemente tu historia, tu paso por Estados Unidos? ¿Por qué decidiste ir a la universidad? Me interesa esa parte. Me siento privilegiado de una entrevista en un baño. No, la verdad que nada, fue algo bueno.
Fui con una decisión más que nada tenística para seguir ligado a lo que es el tenis y poder seguir compitiendo de alto nivel que quizás no lo hubiese podido hacer estando en Buenos Aires, porque lo que cuesta tener una carrera tenística, la verdad que es muy alto. Fui a los 19, fui un año primero a Miami y después tuve 3 años en Kentucky, en Louisville, cerca de Cincinnati, a estudiar Sports Administration, en lo de Louisville, administración deportiva. ¿Te recibiste o no? Sí, me recibí, con honores, Ah, de loco. aunque no lo crean. Viene una etapa que yo me acuerdo de verte en la Academia de Cañas, Sí. Daba clases, vendía barbijos, guantes de látex. rebuscándotela a full. Después pasó la pandemia, limpiábamos canchas de cemento. Había que rebuscárselas. ¿Cómo llegás a decir, che, me la juego, este es mi sueño? Lo normal es meterse de joven y parecería que te pasó el tren. Ahora es más común que la gente se meta más de grande. Nunca cerré la puerta, siempre la tuve, siempre tuve las ganas, pero no tenía la oportunidad. Un momento cuando me volvieron los torneos, había un Future ahí cerca de Miami donde yo vivía, en Weston, y me anoté para jugar la pre-quali y jugué 7 partidos así sin entrenar, la gané y volví a sacar puntos de ahí. Y ahí te llevaste. No, y ahí empecé a jugar, a dar menos clases, pero jugar torneos por plata los fines de semana. Dije, bueno, me pongo a jugar. Y ahí conocí a Pedro, que fue una persona muy importante en lo que soy hoy, que fue quien me dio un poco de plata y me dijo, toma, acá tenés plata, anda a México, y ahí volví al circuito. Obviamente no fue todo color de rosa, ¿no? De ahí, Un saludo grande a Pedro, no sé quién es, pero le mandamos un saludo grande. me ayudó para arrancar en 5 semanas en Cancún. Y nada, ahí empecé, ahí volví a meterme de a poco en el circuito. Me parece muy linda tu historia y ojalá puedas cumplir todos los objetivos que te propongas. Desde el mojarrismo te vamos a apoyar. Eso. Y El mojarrismo y el ballenismo. También lo quiero apoyar. Y acá está Otro de la comunidad es Light Token. Light Token full. Mirá, dale. Hay que vender tokens. Unite a Light Token. ¿Aquel se unió o no? ¿Está unido o no? No lo filmamos, sino. No, No está lejos. Lo cancelamos entonces. La jugada que se hicieron yo no me hago responsable, te aviso. ¿Qué pasó? No, me vas a putear a mí y yo no me voy a hacer responsable. El loco trajo un short para Fede y una remera para vos. Y tu remera de repente no está más. Y estaba Pini sentado ahí, te doy otra pista. No. 2 camisetas y de golpe, de la nada, no sé. De la nada. Pero eso era de él, eso está bien, eso era de él. Escuchá, ¿te trajo XL? ¿Está bien o no? Ey, no la publiques en Marketplace, nada. Esa quédatela. Probátela, te queda bárbaro. Nada, te queda espectacular. Qué bueno, vos. Justo para la mojarra. Acá el banco, la mojarra. Acá el coach. El coach asiste con la cabeza. Vinimos a probarnos trajes para el casorio. A ver, Panterita, te queda bárbaro. Sí, es este, ¿sabes que sí? No, es este. Seguridad, ya tenemos seguridad para el casorio. Un mocito. Pero para vos, ¿cuánto tenés que hacer? 4. 3 dimitió. 4. 3-4. Garca, que sos, tomá. Sí, boludo. Tienes carta de sobra para ganar. No tengo carta de sobra. Sobra. Ahora voy a dedicar para que pierdas. Te lo juro por eso que voy a dedicar. Ahora sí voy a Dejate pasar las manos. ¿Qué Tienes 12? 14 cartas. ¿Cuáles 14 cartas? Todas te voy a perder. 4 sumo. Todas, ahora sí me dedico a que pierdas. El gringo es así. Pero ahora va a perder él. El más amargo. Perfecto, alguno de ustedes dos va a mundo perder. entero. Pues yo no pierdo ni cagando. Cuando no sale campeón, las cartas rompe el mundo entero. Dejate enganchar por él, boludo. Dejate enganchar por él. No, Lo ganó él, perdimos nosotros dos. ¿Perdieron los dos, aparte? Sí. Tomá. Pará. Acá sí, flaco. Esta es mía, relájate, Nada, arranqué. Tranquilo. ¿Zafaste? Nada, arranqué. Igual te voy a poner él. Sí, tomá, matala, dale. Dale, va. Y el gringo explotó. Explotó. Monja, ¿cuánto? 2. Sumate 2. 104. Ah, una, 102. Ahora Grinch, ¿vos cuántas? No. ¿Cuántas Grinch? ¿Cuántas? No sé. ¿Vamos de atrás para adelante? Sí, atrás para adelante, a ver. Nos arrancamos el peor. El peor. Grinch, 100. Mojarrita, 102. Huguito, 106. Y bueno, yo 120 primero. Unos minutos más tarde.
va a matar a vos. Y bueno, qué sé yo. Primero, él y yo voy segundo. Yo no juego más como yo. Lo que increíble, todas las manos. Si todas las manos fueron a la que yo pierda, la de golpe ahora porque yo juego una mano que pierda. Pedí mal como el imbécil este, pedí mal, pedí 3, pide mal todas las manos. Yo intento jugar a ganar, este loco juega a perder. No nunca más como vos. Pero si fue la segunda mano del partido, fantasma. Tercera mano. El partido, Corea 2-0, 6-3, 7-6. Uruguay presente en el vlog. Acá, el mojarrismo. Y acá los chicos ven la mojarra, ¿no? Vamos. Mirá, acá chicas, agradecerles. Mirá el cartelito. Qué genios. Muchas gracias, Nos vemos mañana. O sea, además de que me vas a hacer comer con los rivales, ¿qué es esto, boludo? ¿Qué es esta fantasmeada? Ah, muy fantasmas son, boludo. Me siento acá al lado yo. En esto. El junte que todo el mundo pidió. Cachabacha Forlán con el gringo. Una particular, sí. Una hora que están los locos entrenando. Mirá. Mirá. Tomá. Dale, Cacha, dale. Esa, hermosa, otra vez. Eso, afuera. Con la mano, no use la mano ahí. Bien, te suba. ¡Claro! No se suba el hombro. ¡Claro! Es un honor tener al dios de la Jabulani. Esperemos que sea la de tenis. Escuchá, cuando entras a tu casa hay una ahí esperando. ¿Hay una ahí a la vista o hay que buscarla? Ahora sí, la tenía guardada. La tenía guardada. Pero... No soy de tener muchas cosas. En realidad las que tengo es por mi germu que se preocupa. ¿Cómo nace tu relación con el tenis? Y bueno, acá en el Carrasco Tenis, mi viejo cuando deja de jugar al fútbol, que también fue jugador, se hizo socio del club, después nací yo y bueno, vivía unas pocas cuadras de acá del club y venía a jugar al tenis y al fútbol. Y acá es donde empezaron en esos dos deportes que tanto me gustan. ¿Y en qué momento fue que dijiste, bueno, no puedo seguir con las dos, me voy al fútbol? Sí, en realidad siempre jugaba más campeonato de fútbol, partidos oficiales, más que campeonato de tenis. Los fines de semana elegía mucho más el fútbol que el tenis y bueno, después recién ahí a los 15, 16 años, en un momento no fui por el tenis, después me fui al fútbol, en un momento no fui por ninguno de los dos y al final terminé volviendo al fútbol. Yo decidí porque me empezaron a pegar patadas, íbamos creciendo, ya teníamos 12, 13 años, ya empezaban a doler las patadas ahí y dije, me parece que me quedo con el tenis. Tengo muchos que eligen, hay muchos que han sido buenos jugadores de fútbol, pero dijeron, es físico esto, es contacto y... Me pasó con la que también habíamos empezado a entrenar con la zurda y yo no tenía fuerza, boludo, me empezó a dar vergüenza y dije, nada, me voy con el tenis, la tengo mi viejo. ¿Qué ves de un deporte individual como el tenis que decís, qué bueno esto y también lo contrario, decís, che, no, esto la verdad que no les envidio nada? Bueno, esa parte de lo individual, en esa parte es duro. Sí, es como decís vos, aparte del tenis, capaz que en el fútbol a veces, viste, son los dos complicados, ¿no? Para que la gente entienda, ninguno es sencillo. Uno juega con los pies, que no es nada sencillo. Es como siempre mi viejo dice, ¿no? Vas por la calle y le tiras una pelota a una persona
y la gente generalmente la agarra con la mano. No hay poca gente la agarra con los pies. Entonces tener la habilidad de los pies no es sencillo para cualquiera, eso es complicado. Pero después, obviamente, después lo grupal, tener 60.000 personas, yo que sé, hay mucho físico, ¿viste? A veces se pone violento, hay muchas cosas. Y después el tenis, lo individual, es como decís vos, la adversidad de que si la estás mal, empezás a pasar mal y sos vos solo y tenés que jugar cada punto, no te puedes ir, es como decís vos, che, ahí ha pasado muchas veces jugadores de fútbol, digo, no vamos a nombrar y tampoco tenemos conocimiento, pero uno que lo han pasado mal y han dicho tengo que salir, no estoy en condiciones, claro, y salen, entonces como decís vos, ¿viste? Por eso yo digo que a ver, la mezcla, aquellos que tienen la oportunidad de jugar al individual, en este caso el tenis, y después jugar el grupal o al revés o viceversa, yo creo que te puede fortalecer mucho para el deporte que elijas el día de mañana, porque la verdad que terminan complementando muchísimas cosas y son diferentes. Entonces la verdad que es lindo tener lo colectivo, que ahí no estás solo, y tener lo individual, que estás solo y depende de vos. Estamos previo al partido. A los que somos cholulos, ¿qué mensajito recibiste? ¿Qué persona nos puede nombrar? No, el grupo de la selección ahora, que tenemos un asado y estaban boludeando ahí que iba a jugar. Yo los jodía que voy con casco y chaleco antibala. Siempre hay alguno, ¿viste? De diferentes partes que me mandan mensajes. A ver, Pato Clavet, hablé con Pato Clavet, tenista, que me mandó mensajes. Yo que sé, tengo varias gente amiga que me han mandado de diferentes partes. Esta debe ser la nota más precaria que le han hecho. Estamos sentados en un banco con un celular, no hay micrófono, tiene las pruebas, no hay nada, ¿no? Así que nada, Dieguito, agradecerte y ojalá de mi parte poder hacerte que lo puedas disfrutar lo máximo posible. Vamos a ver cómo sale este doble y bueno, gracias por la oportunidad. No, gracias a vos por la oportunidad, así que tenemos que disfrutar. Eso seguro. Creo que va a ser hasta movilizante para él, porque bueno, es un fanático total del tenis y creo que va a ser una noche muy especial para él. Federico Coria. Ganó el Balón de Oro en el Mundial Sudáfrica 2010. Ganó la Copa América con Uruguay en 2011. De este club de toda la vida y de Uruguay desde siempre, Diego Forlán. Por acompañar, por haber venido a disfrutar de este partido, de este club tan lindo que te quiero mucho. Terminamos el doble con Diego, recién llegó al hotel,
La verdad que una noche muy especial, movilizante para él, para mí obviamente también. Fue una noche que no voy a olvidar, así que ahora descansar y enfocarse en el singles de mañana, que es muy importante para mí. Ojalá pueda avanzar, esto sigue mañana. Vamos arriba a la Celeste, vos. Mirá, el zoom que tengo. Uruguay-Colombia. Invitados por el señor Diego Forlán, los 4. No sabemos por dónde entrar igual, 28 grados. Todos en bermuda los muchachos. Sos vos, Maguito, acá, ¿no? Mirá, ¿querés te saco una foto ahí? Los nenes. Me vuelvo loco. Mirá lo que es esto, Maguito. Explotado esto. Me vuelvo loco. La gente de Colombia. La bucera suena a pleno. Míralo loco, míralo loco. No, míralo loco. Con Marcelo. No, la de Valverde es top, La de Juan. Oh, la Juanfer, te amo, Juanfer. Así. Todo el mundo nos mate, todo mate. Acá loco, no puedo ir. A don Marcelo ahí. No le pongan el cafecito.
Vamos a ir al partido. Ya. ¿A dónde le va a pegar? Y acá en la cámara hay un espacio enorme. Mirá el ángulo que hay acá en la cámara. Sí, le va a pegar. Corre. No, se va Juanfer. Se va al fútbol. No puede sacar un grande Juanfer. Ídolo. 2-1 arriba. Habla para la prensa. Nos fuimos. Este loco juego mañana. Vamos a ver si le meto algo en la comida ahora. El Grinch. ¿Opiniones del partido, Grinch? ¿Opiniones? Muy superior a Uruguay, a Colombia nada. Solo Juanfer jugó hoy. Juanfer, tiro libre galáctico, nada. Estamos en el estadio, no vimos. No, pero esto fue. Culpa de este chico. No lo salude porque nos fuimos faltando 5 minutos a esta persona. O sea, nos perdimos 2 goles. Bueno, cada tío, vale. Mirá lo ofendido que está. Durísimo día, el 2-1 sentí un pinchazo en el hombro, venía con el hombro cargado y bueno, y ahora vuelvo a Buenos Aires y me haré una ecografía para ver si tengo algo y no le voy a sacar mérito para nada a Hugo. Veremos cómo sigue todo. Por lo pronto voy a tener que ir a jugar a Portugal un Challenger para cumplir el objetivo de entrar directo a Australia el año que viene. Así que bueno, así se termina Uruguay. Esta semana encordé 12 raquetas. Por $20 que sale son $240. Así que bueno, ese fue el gasto de encordados que usé esta semana. Así que bueno, así termina Uruguay. Ojalá les guste. Así que nada, un abrazo a todos y gracias por bancar.